Bueno, ayer conversábamos sobre la reactivación de un 85%, será gradual, de comercios del Grupo Centro, ¿no? Debatíamos sobre eso, sobre la necesidad o posibilidad de protocolos concretos. Hubo reunión con el Ministerio de Salud Pública. Lo que vamos a hablar ahora es de otra reunión que mantuvo el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios con Delgado, el Julio César Lestido. Repasemos la información. De una semana a la otra, la oferta de comercios abiertos en el centro pasó del 30% al 85%. Los comerciantes entendieron que siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, estaban dadas las condiciones para volver a funcionar. Hemos dado todos los pasos, el país viene caminando muy bien con respecto a esto. No podemos fallar, no podemos tener un traspié. Hemos dado pasos cortos, pero siempre avanzando. Y es la preocupación de todos los que estamos involucrados, por supuesto, principalmente las autoridades nacionales y nosotros, cámaras de comercio, centros comerciales y la población en general, en cumplir con estas medidas. Es importante. El abrir no significa ser más flexibles. El abrir no significa que esto se acabó. El abrir no significa que ahora podemos hacer lo que queremos. No. El abrir significa sigamos caminando despacio, pero tenemos que ser mucho más conscientes y mucho más responsables de lo que éramos hace unos días atrás. ¿Por qué? Porque ahora estamos abiertos o se está abriendo los comercios de a poco. Bien, supone este planteo de abrir no significa retroceder o pasar a la irresponsabilidad. ¿Va a requerir, creen ustedes, de ciertas, decretos del Ejecutivo? Por ejemplo, lo del tapabocas, así como es obligatorio porque se requirió y así se ordenó desde el Ejecutivo para el ingreso a los supermercados. Bueno, debería ocurrir lo mismo con los comercios, porque lo conversábamos ayer justamente con la secretaria del Grupo Centro. Al no estar la obligatoriedad, se puede volver compleja la situación, hasta dónde ejerces el derecho de admisión basado en que usted no tiene tapabocas, no puede entrar. ¿Cómo la ven? Sí, yo creo que, existe un protocolo general y a ese protocolo general hay que atender, que es el uso de tapabocas, y lo ha dicho el Presidencia de la República y el propio presidente lo ha manejado en la conferencia de prensa que efectuó días pasados. Aparte de la responsabilidad que cada uno debe tener en cuanto al uso del tapabocas y las medidas de bioseguridad que son dichas por el Ministerio de Salud Pública. Entonces yo creo que en cuanto a eso se va a acatar. Luego se habla de medidas a la hora de comercios de vestimenta, de por ejemplo, si alguien se probó una vestimenta, dejarla al menos 24 horas. Hay un periodo en el cual no se va a poner a que otro la pueda usar. Tomándose esas medidas, el tema es cómo se controlan esas medidas si, por ejemplo, ese comercio de vestimenta efectivamente cuidó esa ropa de las medidas eficientes, ¿no? Yo creo que ahí también nos lleva a la libertad responsable de que cada uno va a tener que adaptarse a la nueva normalidad y cambiar su forma de ser, ¿no? ¿Qué es lo que hay que mirar, les parece a ustedes? ¿Los números rojos de la economía, de la actividad, del comercio, o los casos de personas contagiadas de COVID? Y las dos cosas forman parte de una realidad que tiene distintas puntas, digamos, distintas caras, y creo que hay que atender a todo. Y por eso me parece que cuando se habla de reactivar la economía, si bien se está pensando en la economía, también se está pensando en reactivarla con medidas, justamente porque no se deja de lado el aspecto de la salud. Algunos sostienen que los números de personas con la enfermedad activas, porque una cosa es el número de contagios desde que empieza la pandemia, a eso hay que restarle los recuperados y los que están con la enfermedad activa en este momento y, por supuesto, los fallecidos. Desde el momento en que todavía el testeo no es si bien es mucho mejor que en otros países, seguimos siempre, con el deseo, la esperanza de que pueda ser mucho más masivo, pensando en los asintomáticos. Pero ya creo que mencionabas, no sé si eras vos, Pupo, un detalle no menor. Hay un número que es elocuente y ese de las personas que requieren internación, las personas en CTI. Ese número es independiente de si nos quedamos cortos o no con los testeos. Porque ese número en definitiva, no tiene su registro. Exacto. Entonces, ¿qué hay que mirar?
mirar para ir viendo la pandemia, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Primero el número es CTI, porque ese número es un dato objetivo, porque el otro, el de los casos nuevos, nos puede llevar a engaños. Yo estoy seguro, ayer fue un día fantástico desde el punto de vista de la registración, porque hubo solamente en 860 test, hubo solo 2 casos nuevos. Hoy vamos a estar frente a una situación diferente, estoy seguro, claro, porque sé que hay casos en 33 que se van a confirmar en el día de hoy. Pero esos números van a ir cambiando de acuerdo a qué pasa con los vectores, a qué pasa con determinadas circunstancias puntuales. Pero el número que es parejo, que uno puede ir siguiendo día a día y que es objetivo, es el de las camas de CTI, que es además el número más preocupante porque es donde tenés que mirar para que el sistema no se te descontrole en materia de atención sanitaria. Sí. Ese es el número más importante. Entonces, a todo esto no nos tenemos que olvidar, los uruguayos, que en el Uruguay normal, sin COVID-19, se mueren 40 personas por día por 2 factores, accidentes cardiovasculares y cáncer. 40 personas por día. Que se suicidan 2 personas por día en el Uruguay de hoy, ¿eh? Entonces digo, me parece que todo el sistema sanitario tiene que mirar en un enfoque multidisciplinario, completo, todas estas cosas para combinarlas. Y en materia de COVID-19 lo importante es CTI. ¿Qué es lo que estoy viendo que está pasando en estos días? Va a haber una suerte de relajación de la gente hacia nuevas conductas. La nueva normalidad tiene cosas muy positivas, volvemos todos o casi todos a trabajar, capaz que los más viejitos nos quedamos en casa, pero empiezan a ver o a detectarse en la calle conductas que son preocupantes. Entonces, para ello es importante lo que estábamos hablando recién, los protocolos. Los protocolos a veces los puede dar el Estado en aquellas áreas donde restringió la actividad, lo restringió de manera coercitiva. Pero en grandes actividades del país, como puede ser este caso de los comercios en 18 de julio, en 8 de octubre, siguieron abiertos siempre, nunca se prohibió nada. Entonces ahí lo único que corresponde es la autorregulación responsable. Lo que me preocupa, la pata que me parece que está faltando en todo esto es comprometer al sector trabajador. Me parece que ese es en este tema de... Bueno, pero si hablamos de comercios privados... Pero ¿sabés qué pasa? Que yo, por ejemplo, encontré en algunas palabras del presidente de FUESI hoy, como que estaban pintados. En este tema no fueron consultados. Y a mí me parece que sería una cosa interesante en un país que a veces el sector laboral es muy cuestionado por algunas prácticas sindicales que por lo menos algunos de nosotros no aprobamos, que el sector laboral tenga voz y pueda opinar en este tema. Me parece que en este tema específico de las tiendas de 18, de 8 de octubre, no fue consultado. A ver, en la dirección de lo que dice Juan, me parece muy interesante lo que ocurrió en 2 ámbitos. Uno, el de la construcción, ¿verdad? Que creo que ha servido como ejemplo. La construcción, primero, antes que nadie, junto, trabajadores por un lado y empresarios por el otro, hicieron un protocolo de acuerdo, incluso cediendo todos una parte, que desembocó en aquella licencia anticipada que todos vimos como primera medida. Claro, la situación de la emergencia sanitaria se instaló tanto que se terminó la licencia y tuvieron que volver. El sindicato de los trabajadores no veía necesariamente con buenos ojos, pero aún así dijo, bueno, negocio con el gobierno por lo menos un muy específico y firme protocolo de regreso a los lugares de trabajo. ¿Y salió bien? ¿O está saliendo bien? Saliendo bien. Al punto tal que las muestras que se hicieron entre los trabajadores de la construcción, ahora hay un caso en 33 con trabajadores del Brasil, eso yo diría que hay que analizarlo aparte, dio negativo. Entonces, esas son señales buenas. Acaba de anunciarse que vuelven los trabajadores públicos. Sí. Pero en base también a un acuerdo, a un protocolo. José lo ha dicho por allí, que se estableció, y ellos hubieran querido alguna otra cosa. Bueno, eso pasa siempre, cuando hay 2 miradas sobre un mismo asunto, y en realidad van a volver. Y ayer, yo creo que en eso tuvimos todos una mirada bastante unánime, nos preocupaba esa especie de volvemos a la cancha, pero medio que a la que te criaste, sin saber exactamente qué puedo yo como consumidor reclamar y qué cosa el comerciante le puede decir. Bueno, y esto es ausencia de protocolo. Mira, justamente
justamente, tenemos en este momento en Zoom al presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido. ¿Cómo le va? Gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Y bueno, estamos a las órdenes para cualquier consulta. Bien, supongo que venía escuchando. Esto tiene dos puntas, por lo menos dos puntas, ¿no? Y una es lo que tiene que ver con las garantías, tanto para el dueño del comercio, sus trabajadores y los eventuales clientes. Lo protocolar, lo sanitario, lo preventivo. Y luego está el otro análisis de que, bueno, a ver si en realidad esto es una medida para apuntalar a los comercios, pero ¿con qué garantías de que haya gente en la calle con dinero suficiente para comprar? ¿No? Porque en este escenario y con la información que además estábamos dando en el bloque anterior del aumento de la pobreza en el país, además también del cambio de prioridades, ¿no? Estamos resignificando un montón de cosas en nuestras vidas y hay comercios que van a funcionar siempre y hay otros, no sé, que tal vez tengan que reinventarse, pero vamos por parte. Lo primero, el tema protocolar. Sí, a ver, es muy interesante. Yo les pido disculpas, me enganché un poquito ya comenzado el programa y pude escuchar algunos de los comentarios que no tengo bien claro quién fue el que hicieron los comentarios, quiénes fueron los que hicieron los comentarios, pero en muchos de los comentarios que se hicieron coincido. Acá tenemos que tener claro y tenemos que ver la realidad de la situación. Como no hubo una declaración de cuarentena total por parte de las autoridades, cosa que nosotros compartimos, y como estamos en un país libre, los comercios actuaron en forma a criterio de ellos. Nosotros no tenemos, esto no es una gran superficie como puede ser un shopping, que puede haber un reglamento, el shopping dice yo cierro y yo abro. Acá hubieron comercios que algunos se mantuvieron abiertos durante todo este proceso, otros que entendieron que había que cerrar y otros que entendieron que el lunes había que abrir. Incluso Grupo Centro le pasó eso. A Grupo Centro lo que fue le informaron, nosotros vamos a abrir. Claro. Y tienen esas medidas de protocolo. Que se podría haber consultado a Fuesi, coincido. Yo tengo una excelente relación con la gente de Fuesi y entiendo que es importante que todos los actores estemos involucrados en esta decisión. Pero las cosas son las que son y como se manejaron acá no es para... la realidad es esta. Las empresas decidieron, vamos a abrir y abrimos. Y tenemos nuestros protocolos. Entonces, es distinto el sector de la construcción, se comporta de manera distinta. Primero porque nosotros somos muy amplios, es muy heterogéneo nuestro sector. A eso iba, por ejemplo, una cosa es que vendan ropa, otra es que se vendan bulones, ¿no? Entonces, imagino protocolos distintos. Pero protocolos distintos, pero además entre las que vende ropa estamos hablando de tiendas con miles de metros cuadrados, en tiendas muy chiquitas. Sí. Es muy difícil atarlos a todos, es muy difícil generar un protocolo a medida. Se puede generar medida, pero no lo podemos estandarizar. Pero la obligatoriedad de un tapaboca, por ejemplo, sería lo menos eso sí, complejo. a ver, esas cosas sí. Lo que estamos hablando es, en la construcción se puede porque más o menos las tareas se repiten en distintas obras. Claro. Más o menos se repiten. Acá es totalmente distinto. Entonces, lo que sí se hace es un protocolo sí, básico o esencial en el que es un mínimo. De ahí el que quiera tomar más medidas, bienvenido sea. Pero tenemos que tener un mínimo. Y ese mínimo es el que nos tiene que garantizar que podamos funcionar y podamos ir incursionando más comercios al sector económico lo más pronto posible. Bien. Pero tampoco no es una carrera para ver quién llegar a ese protocolo mínimo. La cancha, hoy en este momento fue lo que quedamos nosotros con el Ministerio de Salud Pública, que nos reunimos desde la mañana, en elaborar ese protocolo. Perdonen la palabra, siempre me confundo con presupuesto. Con el protocolo. Sí, ese protocolo lo va a elaborar el Ministerio de Salud y nos va a entregar el viernes, teóricamente. Bien. Lo tendríamos pronto para el viernes. Bien. Eso lo que nos va a permitir es que generar como un estándar que
lo vamos a transmitir a todo el país. Lo vamos a llevar a todos los centros comerciales para que los centros comerciales lo lleven a sus empresas en cada departamento. Entonces, y además también no solamente los centros regionales, sino los sectoriales, porque nosotros en la Cámara tenemos centros comerciales sectoriales y regionales. Los que están en todo el país o los que están en distintos sectores. Pero, le repito, es muy variado el tema, entonces es muy, muy difícil. Y va a haber sectores que se van a ir incorporando más tarde, lamentablemente van a estar más tarde por el rubro en que gira. Y hablando justamente de rubro en que gira, hablando de productos nacionales, de productos importados, en estos 2 meses el dólar sube, baja, se mantiene. Fijación de precios, política de fijación de precios, ¿eso está contemplado o no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que también, evidentemente ya antes de esto estábamos sufriendo algunos vaivenes del dólar que sobre todo a la mercadería importada afecta. Sí. Y lo que hace lo primero es pegan el precio. Pegan el precio, aunque el precio no se mueva, pega porque si gano en pesos y el dólar me aumentó, me sale más caro. Entonces ahí ya hay un freno mismo de la economía. Ya ahí la gente se retrae un poco porque se le cambian de alguna manera el valor de las cosas de forma abrupta. Pero lo que yo digo es lo siguiente, y usted me hacía una pregunta, ¿cómo va a estar las personas en condiciones de comprar? Bueno, es una cosa que no la sabemos. El mercado, lo que sí estamos diciendo, el comercio se está abriendo, está ofreciendo sus productos nuevamente y vamos a ir viendo cómo se va comportando el mercado y va a ir cubriendo sus necesidades o comprando lo que entiendan que sea necesario. Pero sí, como dije en un principio, no sé quién fue el que hizo el comentario, pero coincido que sí. Pero a veces las cosas lamentablemente se dan de otra manera. Pero sí, comparto que sería bueno que hubiéramos estado todos juntos. Pero bueno, bien. No se dio. Pero estamos todos preocupados. Hay una cosa que es muy importante y tenemos que entenderlo. Nosotros los comerciantes de todo el país. Y también lo están, porque también creo que se comentó y ahí yo quiero decir, quiero quebrar una lanza y lo que me corresponde por fuese y por lo que estoy viviendo. Estas son experiencias que a mí me están tocando. Estamos todos preocupados. El gobierno, las cámaras comerciales, las cámaras de comercio, de industrias y todas las demás cámaras, y también el PIT-CNT por las medidas sanitarias. No se olviden que acá va el trabajo. Y acá lo que estamos todos es perdiendo puestos de trabajo o momentáneamente suspendiendo puestos de trabajo, que son muy importantes. Entonces, estamos todos, y no salgo en defensa de uno o del otro, simplemente digo, soy justo en lo que a mí me está tocando vivir. La experiencia que tengo es que hoy estamos todos alineados. Podemos tener algunas diferencias, pero estamos todos alineados en que de esto salimos todos juntos y que hay cosas que son importantes. Primero, la salud y segundo, preservar o tratar de mantener las fuentes de trabajo que hoy por hoy están suspendidas. Bien. Hay 4 minutos. Alguien de cada lado del panel. Sí, a nivel de la Cámara, ¿están manejando la posibilidad de alguna quita por el tema de los alquileres, de los comercios, o algo que permita inyectar a la empresa para cuidar el empleo también? A ver, como usted sabe, esos son acuerdos privados y bueno, nosotros creemos en la libertad de comercio. Yo creo que nosotros como Cámara recibimos las inquietudes, las transmitimos, las transportamos o las pasamos a las personas o a los sectores correspondientes, pero evidentemente no tenemos injerencia. Nosotros no podemos decir, mire, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Transmitimos, repito, somos una caja de resonancia, tenemos nuestra posición, pero bueno, es un poco entre las partes, lo que acordaron las partes, verán. Y yo creo que se va a ajustar al mercado. Yo creo que antes de perder un alquiler, y si lo estoy perdiendo porque no me lo pueden pagar, bueno, veré y entiendo. Todo el mundo entiende que estamos pasando una situación totalmente anormal. Esto es algo nunca visto. Entonces, no podemos compararlo con nada y que nos tenemos que comportar de manera distinta a lo que nos veníamos comportando. Tomar las mismas reglas de juego y medir esto con las mismas reglas de juego que veníamos hasta el 13 de marzo, le estamos cerrando. Parece muy claro. Alejandro. Presidente, en los últimos minutos aprovecho su presencia para preguntarle, de los comercios que han reabierto, ¿se sabe con cuántos trabajadores que estaban en el seguro de desempleo han vuelto?
¿Continúan en el seguro de desempleo algunos? ¿Es en realidad los propietarios y sus familias? ¿Y qué pasa con los comercios que no están en el centro de Montevideo? Bueno, a ver, en primer lugar, no tengo todos los datos para poderle contestar. Lo que sí le puedo decir es que algunos comercios que han abierto y los que, digamos, los que dieron la gran movida acá en el Grupo Centro en estos días fueron las grandes cadenas, que estaban cerradas y que abrieron a partir del lunes. Porque hay negocios del centro que siempre estuvieron abiertos, Sí. con más o menos personal, que pueden ser, la verdad que puede ser grupo familiar que está manejando el negocio o que tengan algún otro colaborador que no pertenezcan al grupo familiar. Pero los grandes empleadores empezaron a abrir ahora y bueno, no tenemos las cifras. Estamos hablando que esto empezó ayer recién. No tenemos las cifras todavía de cuánto es el personal que se ha incorporado. No sabemos si hay seguro de paro, que se han metido gente que estaba en seguro de paros parciales o el seguro de paro que habían solicitado antes. No sé, estamos todavía evaluando, todavía no tenemos las cifras. Y en el resto del conurbano montevideano o en otras zonas de Montevideo, todavía hay comercios que siguen abiertos y hay otros que están en un proceso de ir incorporándose. No tenemos las cifras exactas todavía de cuánto es el grupo de gente que ha entrado a trabajar de vuelta. Estamos midiéndolo, pero todavía tengo que confesar que es muy temprano. Estamos recién al segundo día. Y esto, entre ayer y hoy ya hubo cambios. Algunas empresas abrieron. Entonces es muy difícil todavía hablar. Yo creo que tenemos que tener algunos días más para más o menos poder tener una cifra más o menos estable. Muy bien. Muchísimas gracias, Julio César Lestido, presidente entonces de la Cámara de Comercio y Servicios, por su tiempo y quedaremos a la espera de este protocolo más o menos general que se va a plantear el viernes, ¿verdad? Sí, es así. Si Dios quiere, estaremos comunicándolo el viernes. Tal vez tengamos un ajuste. La idea nuestra es poderlo largar el viernes, así ya comunicarlo el viernes y haya sábado y domingo tiempo para poder prepararse y el lunes ya arrancar. ¿Me permite Muchas una gracias pregunta a ustedes personal? por- ¿Me permite una pregunta personal? Sí. Porque usted, una persona, No, lo por ha favor. dicho ya públicamente, que se había enfermado de COVID, se había contagiado, o sea que es una persona que se ha recuperado. ¿Qué sensación da? Porque uno atraviesa esta etapa a veces con temor y es natural, y está bueno cuando podés hablar con alguien que se recuperó, por más que le haya pasado relativamente mal o relativamente bien, pero está recuperado. ¿Se vive de otra manera la convicción de estar inmune, de que, bueno, tendrá otras más batallas que seguir dando desde muchos frentes, pero al menos en esa ya la ganó? ¿Se siente así? No me siento que la gané. Creo que tuve la suerte y creo que fue suerte. No le diría que lo gané. Lo que sí estoy tranquilo, me siento mucho más... realmente valoro mucho más cosas y me siento mucho más humano de lo que podía haber sido antes de la enfermedad. Eso por un lado. Pero con respecto al proceso de la enfermedad, yo creo que generalmente le tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no conocemos. Y bueno, no les voy a mentir que en algún momento uno se pone nervioso o ansioso frente a algunas cosas. Sobre todo, si uno dice esto fue una gripe, ¿ves como una gripe? Porque es lo que nos decían y escuchábamos y gente que te decía... Pregúntale a Johnson, a Boris Johnson, o sea, está clarísimo que no era una gripecita. Sí, sí, en mi caso, yo diría que en una escala del 1 al 10 me pegó en un 6, más o menos. Bien. El tema es que es tanta la información que hay de lo que está pasando en el mundo que la cabeza empieza a jugar. Sí. Sí, ¿Ah? hay especialistas que están entonces, hablando del bioterrorismo, que es la mejor forma de inocularnos el miedo, y eso automáticamente genera estrés, el estrés genera adrenalina, y eso de alguna manera te va acidificando y decanta en bajas defensas. Uno empieza a ver cifras, y claro, uno empieza a ver cifras y dice, yo soy parte de esto, de lo que sube, lo que baja, lo que cambia, lo que no deja de cambiar. Entonces, ahí hay un componente en la cabeza. Evidentemente, pues uno dice, mira, es una gripe y uno lo entiende. Y si a mí me hubieran dicho, no hubiera existido el COVID y me sentía mal así, me hubieran dicho, esto es una gripe, me sentaré en casa y... Claro. No es una gripe tampoco, no es tampoco una gripe, pero bueno, hay mucho componente que hay que saberlo manejar. Bien.
Muchísimas gracias de verdad por su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Y ojalá que esa experiencia transformadora que usted relató recién, que experimenta a nivel personal, la tengamos todos sin necesidad de enfermarnos, ¿no? Sino que simplemente ante la observación de lo que está viviendo el mundo, esa transformación se Yo dé. creo que- Y se dé para quedarse. Victoria, había alguien, repito, no pude ver a los panelistas, pero también comparto si dijo un comentario de ahí. Esto depende de nosotros. Hasta ahora el Uruguay ha dado un ejemplo de cómo comportarse ha dado un ejemplo de gran responsabilidad de cómo comportarse frente a este tema. Por eso es muy importante el cumplir con estas medidas y es muy importante, y era lo bueno que el gobierno lo que nos estaba pidiendo, había protocolos, bueno, homologuemos un protocolo, tengamos unas medidas que estén oficializadas de alguna manera, y eso es lo que se va a hacer. Es muy importante lo que hemos venido haciendo, y la responsabilidad ahora es el doble. Si a medida que se va abriendo la economía y la gente está saliendo, para seguir manteniendo estos niveles que tenemos del manejo de la situación, depende mucho de nosotros, es pura y exclusivamente de nosotros. Entonces, tenemos que redoblar la apuesta, por decirlo de alguna manera, en cuanto al comportamiento, redoblar nuestra responsabilidad. Es de nosotros. Si yo soy comerciante, tengo que hacer cumplir, porque es la única manera de defender mi comercio. Porque donde demos un paso para atrás, vamos a estar en la situación que estábamos hace 3 semanas atrás, o 4 semanas, donde la economía estaba muy detenida y muchos comercios habían cerrado. Por eso es muy importante. Sí. No, simplemente agradecerle por su tiempo. Pensé que estaba cerrando por allí. Que es muy importante la responsabilidad individual también, obviamente, ¿no? Es fundamental. Bien. Depende de nosotros. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Chau, chau. No, Hacemos una última pausa y ya venimos.